Una sola noche destrozó 3 siglos de tradiciones sagradas otomanas y alteró el destino de 3 continentes. Lo que estás a punto de escuchar revela secretos largamente enterrados. La historia prohibida de cómo una esclava de 15 años rompió 5 leyes imperiales intocables en una ceremonia de boda, desencadenando una revolución silenciosa que atormentaría a emperadores durante generaciones. Su nombre era Hurrem Sultán, Roxelana para Occidente, la mujer que desafió códigos antiguos que ningún gobernante se había atrevido a violar desde 1336. Pero lo que sucedió en 1534 no fue simplemente un matrimonio. Fue un golpe íntimo ejecutado en las cámaras ocultas del palacio de Topkapi, usando las artes de seducción que había dominado dentro del harén imperial. Prepárate para adentrarte en los misterios más oscuros de la historia otomana. Registros descubiertos en archivos del Vaticano hablan de rituales, ritos clandestinos y estrategias matrimoniales que transformaron a una cautiva ucraniana en la mujer más temida de su época. Cada regla rota no fue accidente, sino parte de un diseño calculado que dio origen al sultanato de las mujeres. 1 siglo y medio cuando figuras veladas detrás de muros de mármol dirigían secretamente el imperio. Lo que descubrirás ahora puede cambiar para siempre cómo ves el poder, el deseo y las fuerzas invisibles que moldean la historia. Porque cuando las crónicas alaban a Solimán el Magnífico, ocultan una verdad mucho más inquietante. El verdadero maestro de un imperio que se extendía desde Hungría hasta Yemen era una mujer a quien ningún hombre se atrevía a nombrar en voz alta. Pero antes de sumergirnos en este capítulo prohibido, necesito un pequeño favor. Si te atraen estos secretos imperiales no contados tanto como a mí, demuéstralo dándole me gusta a este video ahora mismo. Ese pequeño acto me ayuda a continuar desenterrando las sombras más oscuras de la historia. Y aquí es donde decides qué viene después. Deja en los comentarios el nombre de cualquier reina, emperatriz o noble, cuya historia prohibida quieras que sea expuesta. La que tenga más menciones liderará nuestro próximo descenso a las cámaras ocultas de la historia. Será traición, venganza o un relato de pasión cruda. Esa elección es tuya. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que sigue sobre Hurrem te dejará sin aliento. El año era 1520. Solimán ascendió al trono otomano, heredando un imperio que abarcaba 3 continentes y dominaba las rutas comerciales más ricas de la tierra. Constantinopla, ahora Estambul, se erigía como el epicentro del poder islámico donde especias de India, tesoros de África y sedas de Asia convergían. Sin embargo, dentro de los salones resplandecientes de Topkapi, tradiciones antiguas mantenían un orden frágil. La primera era la regla sagrada de una concubina, un hijo, una ley que aseguraba que ninguna madre pudiera elevarse por encima del resto. La segunda, ningún sultán podía casarse jamás con una esclava, pues las uniones imperiales estaban reservadas para princesas de cortes extranjeras. La tercera, ninguna mujer tenía permitido habitar en Topkapi, la sede del gobierno, para mantener la política intacta del deseo. La cuarta, títulos rígidos definían cada rango dentro del harén, nunca ser alterados. Y la quinta, las mujeres estaban estrictamente prohibidas de consejos de guerra, diplomacia o asuntos de Estado. Durante siglos, estos 5 códigos salvaguardaron al imperio del caos, feudos de sangre y guerras fratricidas. Pero en 1521, todo comenzó a desmoronarse. Ese año, una joven ucraniana, de solo 15 años, fue traída al harén imperial. Capturada durante incursiones tártaras en Rojatín, fue vendida en los mercados de esclavos de Cafa, antes de ser entregada a Hafsa Sultán, la madre de Solimán. Nadie podría haber adivinado que esta adolescente pelirroja de ojos penetrantes derribaría cada ley sagrada y transformaría para siempre el equilibrio del poder otomano. Su nombre al nacer era Alexandra Anastasia Lisovska, hija de un modesto sacerdote ortodoxo en Rojatín. Sus primeros días estuvieron llenos de oraciones y lecciones de bordado, sin insinuar jamás la tormenta que le esperaba. Pero cuando jinetes tártaros arrasaron su aldea, fue arrancada de su familia y arrojada al mundo brutal de la esclavitud. En los mercados de Cafa, los comerciantes apreciaban su piel pálida, belleza eslava y, sobre todo, su cabello rojizo, una rareza que elevaba su valor. Sin embargo,
No era solo su apariencia. Su mente aguda y porte elegante la diferenciaban. En Estambul, la valide Sultan Hafsa rápidamente reconoció su potencial. Durante meses, Alexandra fue entrenada implacablemente. Aprendió turco otomano, persa y los fundamentos del árabe. Dominó etiqueta cortesana, música, danza y, lo más importante, las artes refinadas de seducción que convertían a las concubinas en instrumentos de poder. Su transformación fue completa cuando recibió un nuevo nombre, Hurrem, que significa la que trae alegría. Marcó no solo su renacimiento, sino su entrada al juego más peligroso del imperio. Solimán mismo, con solo 26 años, había ascendido como poeta y guerrero, combinando educación clásica con habilidad militar. Los enviados europeos lo describían como alto, refinado, con nariz aquilina, ojos penetrantes y una autoridad tranquila. Su amor por la poesía y las artes lo distinguía de sus predecesores. Y en 1521, cuando su mirada se encontró por primera vez con la de Hurrem, ninguno podía imaginar que su unión encendería una revolución destinada a remodelar el imperio. Ella portaba el acero de la supervivencia. Él poseía el poder absoluto. Juntos, escribirían el capítulo más prohibido de la historia otomana. El invierno de 1533 marcó el comienzo de preparativos envueltos en absoluto secreto. Ningún cronista oficial se atrevió a registrarlos. Sin embargo, fragmentos de cartas diplomáticas y testimonios de eunucos revelan la magnitud de lo que estaba por desarrollarse. Hurrem había pasado 13 años no solo asegurando la devoción de Solimán, sino también perfeccionando una estrategia diseñada para derribar los fundamentos mismos del orden otomano. La primera transgresión había estado gestándose durante años. Mientras la costumbre dictaba que las concubinas debían dar a luz solo un hijo antes de ser apartadas, Hurrem rompió esta ley una y otra vez. Mehmed en 1521, Mihrima en 1522, Selim en 1524, Bayezid en 1525, seguidos de Abdullah y Sihangir. Cada hijo representaba un acto de desafío contra el principio sagrado destinado a evitar que una sola mujer ostentara poder dinástico. Tradicionalmente, una vez que una concubina daba a luz un hijo, nunca más era convocada al lecho del sultán. Hurrem destrozó ese precedente, monopolizando el linaje de Solimán después de que Mustafa, el hijo de Mahidevran, fuera exiliado para gobernar una provincia distante. Los susurros se propagaron por el harén. Eunucos y visires por igual veían peligro en su creciente influencia. El gran visir Ibrahim Pasha, el aliado más cercano de Solimán, advirtió repetidamente contra el poder concentrado en esta mujer eslava. En cartas secretas, advertía que ella amenazaba el equilibrio de la propia dinastía. Sin embargo, Hurrem siempre iba un paso adelante. Su fuerza no residía solo en sus hijos, sino en su dominio de la psicología. En las horas más íntimas de Solimán, ella ofrecía no solo afecto, sino consejo político envuelto en seducción irresistible. Con el tiempo, el sultán comenzó a consultarla antes de tomar decisiones de Estado. Los embajadores extranjeros observaban con incredulidad. El enviado veneciano Bernardo Navajero escribió en 1530, «Esta mujer de origen bárbaro ejerce más influencia sobre su majestad imperial que cualquier consejero. Ninguna decisión se toma sin ella». Su segunda violación requirió audacia sin precedentes. Desde el reinado de Orhan en el siglo XIV, ningún sultán otomano se había casado jamás con una concubina. Las bodas reales estaban reservadas para princesas extranjeras, nunca para esclavas. Sin embargo, Hurrem resolvió cambiar esto. Primero, eliminó su mayor obstáculo, Hafsa Sultan, la madre de Solimán, y la única mujer lo suficientemente poderosa para oponerse a ella. Los registros oficiales afirmaban que murió de enfermedad en 1534, pero los médicos del palacio sugirieron posteriormente signos de envenenamiento lento con arsénico. Con Hafsa fuera del camino, Hurrem se movió para socavar al propio Ibrahim Pasha. Una campaña de susurros lo pintó como ambicioso, incluso traicionero, erosionando gradualmente la confianza de Solimán. Al mismo tiempo, Hurrem apretó su control sobre las emociones de Solimán. Alternaba fragilidad con lealtad feroz, amenazando con abandonar el palacio si su posición permanecía insegura. Solimán, atado a ella en algo más que deseo,
cedió. Los preparativos matrimoniales comenzaron en secreto, un escándalo en sí mismos. Debido a que la ley prohibía la unión de una esclava con un sultán, se persuadió a eruditos para aprobar una laguna legal. Hürrem sería formalmente liberada por decreto imperial el mismo día de la boda. Técnicamente legal, pero para la vieja guardia no era menos que herejía, una esclava elevada a emperatriz. La tercera violación vino con su mudanza del viejo palacio a Topkapi mismo, el corazón político palpitante del imperio. Desde la conquista de Constantinopla, las mujeres del harén habían estado prohibidas de residir dentro de las salas gubernamentales, una ley destinada a mantener la pasión y la política separadas. Sin embargo, en 1534 se reportó un incendio sospechoso en el viejo palacio, justificando convenientemente la reubicación de Hürrem. Investigaciones posteriores no encontraron evidencia de daño serio. El incendio probablemente fue escenificado, una excusa para su presencia permanente en Topkapi. Desde sus nuevas cámaras, Hürrem ganó algo que ninguna mujer antes que ella había poseído: acceso directo al poder. Ventanas con barrotes especialmente construidas le permitían observar las reuniones del Consejo Imperial. Pasadizos secretos conectaban sus habitaciones con las cámaras de Solimán, permitiendo discusiones privadas durante sesiones de Estado. Estos túneles, descubiertos siglos después, revelaron la precisión arquitectónica de una conspiración diseñada para tejer su influencia en la estructura misma del palacio. La cuarta violación sería aún más audaz: la invención de un título completamente nuevo dentro de la jerarquía otomana, uno nunca antes otorgado a ninguna mujer del harén. El título Haseki Sultan no existía en la tradición otomana. Hürrem necesitaba un rango que la elevara por encima de cada concubina, princesa imperial e incluso las esposas de visires, uno sin precedentes que sus enemigos pudieran usar contra ella. Fue un acto brillante de invención política. Haseki venía del persa, que significaba la única favorita, mientras que la adición de sultán, una palabra reservada una vez solo para la realeza masculina, le otorgaba una autoridad igual a las emperatrices coronadas de Europa. Para una ex-esclava, era impensable. Los eruditos del palacio se inclinaron sobre manuscritos, retorciendo textos clásicos en justificaciones teológicas para este audaz nuevo título. Los documentos preservados en la biblioteca del palacio revelan cuán forzados y radicales fueron realmente estos argumentos, exponiendo las acrobacias intelectuales requeridas para legitimar lo que la tradición prohibía. Pero la violación más audaz de Hürrem aún estaba por venir: su participación directa en el gobierno del imperio. Las mujeres del harén siempre habían estado confinadas a la reproducción y el entretenimiento, sus voces selladas lejos de la política, la guerra y la diplomacia. Hürrem demolió esa barrera. A través de eunucos, concubinas cuidadosamente seleccionadas y sirvientes sobornados, construyó una red de información secreta que rivalizaba con los propios servicios de inteligencia del imperio. Ninguna intriga, ninguna alianza, ninguna traición escapaba a su conocimiento. Armada con esta red de conocimiento, anticipaba conspiraciones antes de que estallaran, identificaba debilidades entre rivales y susurraba estrategias a Solimán que moldeaban el destino de naciones. Los embajadores extranjeros pronto se dieron cuenta de la verdad. El acceso al poder otomano requería ganarse primero a la propia Hürrem. El enviado francés Antoine Escalán de Saimars escribió en 1541: «Quien busca favor del gran turco debe primero asegurar la buena voluntad de su sultana, pues ninguna decisión se toma sin ella». La noche de bodas llegó por fin, su fecha exacta conspicuamente borrada de las crónicas oficiales. Durante 13 años, ella había maniobrado para este momento, y ahora el imperio contenía el aliento. La ceremonia fue diferente a cualquier cosa vista antes. Joyeros bizantinos, perfumistas árabes y maestros de la moda imperial la prepararon en secreto, transformando a una muchacha esclava en una figura de majestad imperial. Tesoros una vez reservados para princesas dinásticas la adornaban, mientras que la ceremonia misma fusionaba ritual islámico con pompa imperial bizantina, una unión simbólica de culturas y una declaración clara de que ella había redibujado las reglas mismas del poder. Cada gesto, cada voto llevaba un peso mucho más allá de la boda misma. Los presentes comprendían que estaban presenciando no solo un matrimonio,
sino un trastorno constitucional. Las cámaras nupciales, decoradas con opulencia que superaba incluso las coronaciones, se convirtieron en el escenario donde los límites legales, religiosos y políticos fueron todos rotos a la vez. Sin embargo, más allá del ritual, la noche selló su dominio. Después de esta unión, ninguna gran decisión la pasaría por alto. Las horas que siguieron no fueron solo sobre intimidad, sino sobre estrategia. Juntos, Hürrem y Solimán planearon reformas, políticas de sucesión y formas de silenciar la reacción que estallaría en todo el imperio. Los espías venecianos reportaron el evento con confusión al principio, llamándolo una excentricidad del sultán. Solo más tarde se dieron cuenta de que esto no era romance, sino revolución disfrazada de matrimonio. La transformación fue inmediata. Las 5 transgresiones de Hürrem sacudieron al imperio como un terremoto, alterando el equilibrio de poder a través de 3 continentes. La primera consecuencia golpeó la estabilidad dinástica misma. Al romper la regla de una concubina, un hijo, creó una crisis sin precedentes. Con 6 de sus hijos posicionados contra Mustafa, el hijo mayor de Mahidevran, la amenaza de una guerra fratricida se cernía sobre la dinastía. Mahidevran, una vez la consorte favorita del sultán y madre del presunto heredero, sufrió una caída rápida y brutal. Los registros de archivo muestran que su asignación fue reducida, sus cámaras reasignadas y su asistencia reducida a su servicio. Cartas descubiertas posteriormente de su mano revelan su desesperación por ser empujada a la irrelevancia, mientras se daba cuenta de que su hijo, Mustafa, ahora enfrentaba rivales respaldados por una madre mucho más poderosa que ella misma. La campaña de Hürrem contra Mustafa se convirtió en su juego más peligroso. Durante 2 décadas, tejió una despiadada campaña de desprestigio, envenenando lentamente la confianza de Solimán en su propio hijo. Paso a paso, preparó el terreno para una lucha que hundiría al imperio en sangre. El movimiento más mortal de Hürrem llegó a través de las sombras del palacio. Usando su red de espías, plantó evidencia falsificada de que el príncipe Mustafa, el primogénito de Solimán y el comandante amado de los genízaros, estaba conspirando con los enemigos jurados del imperio, los safávidas. El engaño alcanzó su clímax en 1553 durante la campaña persa de Solimán. Junto con su aliado Rustem Pasha, ahora gran visir a través del matrimonio con la hija de Hürrem, Mihrimah, produjo documentos tan impecables que llevaban el sello personal propio de Mustafa, robado a través de sobornos de sus secretarios. Convocado a la tienda de su padre en las llanuras de Konya, Mustafa entró, confiando en la antigua garantía de seguridad que se otorgaba a los príncipes durante las audiencias familiares. Pero detrás de las cortinas de seda, los verdugos mudos yacían en espera. En ese espacio sofocante, lo capturaron con cuerdas de arco, estrangulando el aire mientras el propio Solimán permanecía inmóvil, viendo cómo la vida se drenaba de su hijo mayor. El imperio se estremeció. Los cronistas registraron levantamientos genízaros en protesta por su comandante asesinado, revueltas que tuvieron que ser aplastadas con fuerza brutal, paralizando temporalmente la fuerza otomana en varios frentes. En Europa, las cortes reaccionaron instantáneamente. Carlos V, Fernando I de Austria y Francisco I recalibraron sus políticas, calculando cómo la inestabilidad otomana podría ser explotada para reclamar tierras o forjar nuevas alianzas. Pero la muerte de Mustafa fue solo la primera onda de choque. De ella se desprendieron 5 transformaciones monumentales que remodelaron el imperio. Primero, el matrimonio de Solimán con Hürrem estableció un precedente que destrozó siglos de costumbre dinástica. Ya no estarían los gobernantes otomanos obligados a uniones con princesas extranjeras. De entonces en adelante, las concubinas esclavas podrían ser elevadas a esposas imperiales legítimas. El equilibrio de poder con Europa cambió. Los matrimonios reales ya no eran herramientas de diplomacia. La propia nuera de Hürrem, Nurbanu Sultán, de origen veneciano, y una vez esclava, se convirtió en la primera en beneficiarse, reclamando el título de Haseki y continuando la revolución que su suegra comenzó. Los embajadores de toda Europa tuvieron que reescribir sus manuales. El poder ya no residía únicamente con el sultán y sus visires. Como el enviado veneciano Marino Cavalli advirtió en 1560,
Aquellos que se aferran a los viejos métodos se encontrarán excluidos de la verdadera influencia. Ahora se debe cortejar tanto al harén como al diván. Segundo, Hürrem rompió los muros de Topkapi mismo. Durante siglos, el harén había estado separado de la maquinaria del gobierno, pero su residencia permanente dentro del palacio creó canales de influencia sin precedentes. Los arquitectos construyeron pasajes ocultos y cámaras secretas que le permitían observar los consejos imperiales, incluso instalando dispositivos primitivos para llevar susurros a través de las paredes. Los ministros nunca sabían si sus palabras estaban siendo escuchadas por la sultana o sus espías. La paranoia que esto creó retorció la cultura cortesana en un sistema temprano de vigilancia política, un precursor de la seguridad estatal moderna. Tercero, la invención del título Haseki Sultán elevó permanentemente el rango de las mujeres imperiales. Una vez único para Hürrem, se convirtió en un arma usada por consortes posteriores, Safiye, Kösem, Turhan, para apoderarse de autoridad igual a visires y príncipes. Las ceremonias cortesanas, estructuras financieras y jerarquías tuvieron que ser reescritas para acomodar este nuevo poder. Turhan Sultan, por ejemplo, obtuvo un ingreso de 2000 aspers por día, rivalizando con gobernadores provinciales y presupuestos militares enteros. Con él construyó mezquitas, hospitales, escuelas y cocinas que competían con las obras más grandiosas de los sultanes reinantes, extendiendo la influencia otomana a través de fundaciones caritativas que alcanzaban hasta Jerusalén, la Meca y los Balcanes. Estas dotaciones funcionaban como embajadas en las sombras, diplomacia disfrazada de piedad. Cuarto, su papel como consejera política directa rompió el tabú final. Hürrem participó en la elaboración de políticas mismas, estableciendo el precedente que los historiadores llaman el sultanato de las mujeres. Durante casi 2 siglos, madres, esposas y hermanas de sultanes ejercerían influencia abierta o secreta sobre las decisiones imperiales. Cartas preservadas en archivos europeos revelan la correspondencia de Hürrem con Segismundo II de Polonia y príncipes alemanes, donde negoció alianzas paralelas a la diplomacia oficial. Usó su origen eslavo para forjar lazos con líderes orientales, mientras afirmaba autoridad dinástica como la madre de futuros gobernantes. Cada una de estas revoluciones nació de esa única noche cuando una concubina esclava desafió 5 siglos de tradición, vio a un príncipe estrangulado y doblegó un imperio a su voluntad. La sombra de Hürrem se extendió mucho más allá de su vida. Las negociaciones secretas que llevó a cabo sobre intercambios de prisioneros, acuerdos comerciales y alianzas matrimoniales a menudo superaban a los diplomáticos oficiales del imperio. Sin embargo, ni siquiera ella podía prever cuán profundamente su revolución se arraigaría en la política otomana. Sus sucesoras inmediatas se apoderaron del camino que había despejado. Nurbanu Sultán y Safiye Sultán expandieron el poder femenino dentro del palacio, mientras que sultanes menores de edad o débiles vieron a sus madres, las Valide Sultans, intervenir como gobernantes de facto. Kösem Sultán, la más formidable de todas, dirigió el nombramiento de grandes visires, comandó oficinas provinciales e incluso decidió estrategias militares en múltiples frentes. Ejerció tal autoridad que ordenó la deposición y ejecución de sultanes que amenazaban la supervivencia de su dinastía. Esta ascendencia femenina no estuvo exenta de resistencia. Los ulemas conservadores tronaron contra la corrupción de la tradición, denunciando la intrusión de las mujeres en dominios masculinos. Tratados sobrevivieron de esa era, rebosantes de indignación ante lo que veían como sacrilegio contra el orden del Islam. Sin embargo, el sistema perduró. Las campañas militares continuaron teniendo éxito. Las finanzas imperiales se mantuvieron estables y la administración provincial funcionó sin problemas. La efectividad práctica silenció a muchos críticos. Lo que había comenzado como escándalo pronto se endureció en realidad aceptada. En el extranjero, Europa se adaptó. Al principio desconcertadas, las cortes extranjeras llegaron a aceptar a las mujeres como actores esenciales en la política otomana. Los embajadores comenzaron a traer regalos específicamente elaborados para las sultanas, reconociéndolas como actores legítimos de Estado. Este cambio diplomático tuvo efectos dominó en toda Europa. Las reinas de Francia, Austria y España observaban con envidia cómo sus contrapartes otomanas
doblaban imperios a su voluntad, y algunas experimentaron discretamente con tácticas similares dentro de sus propias esferas. El legado de Hürrem también remodeló el paisaje cultural. Su patrocinio arquitectónico en Estambul y Jerusalén combinó fe, caridad y política en monumentos de autoridad femenina. Sus complejos, mezquitas, escuelas, cocinas y hospitales proyectaban permanencia, anunciando que el poder de las mujeres en el mundo otomano no era una anomalía fugaz, sino una fuerza a tener en cuenta. Su muerte en abril de 1588, 8 años antes de la propia de Solimán, terminó su reinado físico, pero no su revolución. Su mausoleo junto a la mezquita que había dotado se convirtió en un sitio silencioso de peregrinación para mujeres que buscaban inspiración en sus triunfos. Las inscripciones trilingües en su tumba, en árabe, persa y turco otomano, alababan sus logros en términos inimaginables para una muchacha esclava solo una generación antes. Solimán, destrozado por su pérdida, decretó que ninguna otra mujer habitaría jamás sus cámaras en Topkapi. Esa orden se mantuvo hasta la disolución del imperio en 1922, un monumento silencioso a la singularidad de su gobierno. Aún así, la maquinaria que construyó perduró. Las sucesoras heredaron sus títulos, sus estructuras de ingresos y sus precedentes. A través de la belleza, la inteligencia, la fertilidad y el cálculo despiadado, había doblado permanentemente uno de los imperios más conservadores del mundo. Los historiadores ahora la ven como estratega y arquitecta de una revolución política. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿abrió un camino para las mujeres en general o solo aseguró el poder para ella y su linaje? La verdad está estratificada. Las victorias de Hürrem fueron egoístas, pero las puertas que rompió nunca podrían sellarse nuevamente. Dejó a las futuras mujeres de la dinastía oportunidades con las que nunca habrían soñado bajo el viejo orden. Su legado no fue menos que sísmico. Las 5 tradiciones que destrozó en su noche de bodas se convirtieron en los 5 pilares de una nueva realidad política que perduró durante siglos. Demostraron que incluso en los sistemas más rígidos, la inteligencia, la paciencia y la audacia de una mujer podían rehacer el mundo. Hürrem Sultana no simplemente aseguró su propia supervivencia. En 1534, reescribió las reglas del imperio, cambiando los destinos de generaciones. Y esta es solo una historia. Los archivos de Europa y Asia ocultan secretos mucho más oscuros, traiciones que derrocaron reinos, pasiones susurradas que encendieron guerras y conspiraciones que cambiaron continentes. Si quedaste cautivado por cómo una esclava adolescente se convirtió en la arquitecta de 2 siglos de política otomana, imagina qué yace oculto en las sombras de otras cortes, reinas, consortes y emperatrices que doblaron reyes a su voluntad. Sus secretos están esperando. Así que suscríbete, activa la campana y únete a mí cada semana mientras desentierro los misterios más explosivos de la historia. Comparte esta historia y dime en los comentarios qué reina o emperatriz quieres que sea revelada a continuación. La historia siempre ha susurrado sus secretos más oscuros. La única pregunta es: ¿estás listo para escucharlos?